Destino. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 14. Albert observaba preocupado a través de los cristales del ventanal de su oficina. Tenían ya casi 30 minutos en el más absoluto silencio y ella seguía ahí, esperando por él sin saber a ciencia cierta por qué lo hacía. Sentía una enorme conexión con el hombre, como si se conocieran de siempre, pero no deseaba que él notara el aturdimiento en que se encontraba. Así que para ella, el que se mantuviera en silencio era más que perfecto. Afuera las nubes comenzaban a formarse, lo que le pareció bastante extraño. Últimamente el clima de la ciudad estaba cambiando de un momento a otro. ¿Crees en la reencarnación?, preguntó de manera repentina, rompiendo el silencio y haciéndola sobresaltarse. Bueno, no soy muy apegada a esas creencias, pero en mi familia algunos de mis antepasados lo creían. Por ejemplo, mi tatarabuelo decía que su hermana algún día reencarnaría para ser feliz, ya que al parecer tuvo una vida muy triste y murió sola al no poder olvidar al hombre del que se enamoró y que solo se burló de ella. Mi tatarabuelo lo odiaba. ¿Y tú crees que eso sería posible? ¿Reencarnar para tener una segunda oportunidad de cumplir con tu destino?, le preguntó él sin volverse aún a verla. Permanecía observando a la nada. No lo sé. Mi abuela decía que yo me parecía demasiado a mi tatarabuela, y por eso fue que me nombraron como ella, además de que fui la única que eligió la medicina en mi familia. Nadie más gusta de esta profesión. Creía que yo era la reencarnación de esta. ¿Y tú? ¿No lo crees? ¿Jamás has tenido algún recuerdo de algo que crees ya has vivido, pero en otro tiempo o en otra época? Se giraba y caminaba a ella y fue como si ese momento ya lo hubiesen vivido. Un relámpago cruzó los cielos y ella se sobresaltó cuando la oscuridad dominó el área. La luz eléctrica se esfumó como si solo hubiesen soplado una vela. ¡Oh, por Dios! Odio que sucedan estas cosas. Se puso de pie de inmediato, reaccionando a la oscuridad que dominaba y que la ponía muy sensible, y su piel se erizaba llenándola de escalofríos. Al mismo instante chocó contra un fuerte cuerpo a sus espaldas y unos brazos la rodearon aprisionándola suavemente. Tardaste mucho en aparecer. Pensé que jamás te encontraría y has vuelto a mí justo cuando más lo necesito. Murmuró en su oído con una voz suave, seductora, pero a la vez llena de amor y ternura. Kelly se volvió sorprendida por la reacción de su cuerpo. Era como si reaccionara al instante con el llamado de aquella voz. Sus cuerpos estaban completamente pegados y su mirada penetrante fija en sus pupilas. Otro rayo cruzó los cielos con mayor intensidad y acompañado del estruendoso sonido de un trueno que volcó su corazón en un rápido palpitar. Su boca y garganta estaban secas. Mirarlo tan de cerca y estar entre sus brazos era como aquel sueño convertido en realidad, como si por alguna extraña razón sus deseos más profundos y desconocidos se estuviesen convirtiendo en una realidad inesperada. El estruendo volvió a repetirse con mayor fuerza y fue como si una neblina cubriera los ojos de Kelly, mostrándole una escena muy similar, pero en tiempos muy lejanos. Solo podía ver aquellos hermosos ojos brillar con la tenue luz de la chimenea encendida. Sus labios palpitaron con deseo, y ella posó su vista en los labios de él. Todo quedó fuera de aquella burbuja que los rodeó. Sus bocas se fueron acercando hasta que el espacio se perdió entre ellos. La caricia fue un choque eléctrico para ambos. Sus manos comenzaron a rodear el cuello de Albert y a sentir sus suaves cabellos enredarse en sus dedos. La apegó cerrando más el abrazo que mantenía sobre ella y fue entonces consciente de la anatomía despierta del hombre.
El calor comenzó a sentirse con mayor intensidad y el fuego que nacía dentro de ellos les gritaba lo estorbosa que era la ropa en esos momentos. La pasión venció y dos corazones separados por el tiempo y el destino volvieron a latir al mismo ritmo, mientras sus cuerpos se unían y sus almas se complementaban una a la otra sin nada que pudiese impedírselos esta vez. La neblina que la cubría comenzaba a dispersarse. Sus ojos temblaban. Una sensación extraña recorría su cuerpo y a lo lejos escuchaba una voz llamándola. ¿Quién la llamaba? ¿Quién la buscaba con tanta desesperación? Ella se ocultaba y seguía su camino entre aquel bosque. No se dio cuenta en qué momento cruzó los límites de la propiedad. Solo le importaba alejarse de aquellas voces. Estaba muy enfadada. Podía sentir la ira en la boca de su estómago. Sabía que no debía alejarse demasiado y menos en sus condiciones, pero no le importaba. No soportaba ver cómo Kelly, la que supuestamente era su amiga, suspiraba silenciosamente cada que su marido cruzaba cerca de ellas, o cómo lo miraba, y lo peor es que estaba segura que él le correspondía. De pronto se sintió una hipócrita. ¿Cómo podía celar a su marido que siempre le mostró lealtad y fidelidad cuando era ella quien estaba faltando a sus votos matrimoniales al recibir y enviar notas a su antiguo enamorado del colegio? Cuando su corazón palpitaba alocado cada que éste se asomaba al balcón por las noches y le dedicaba aquella hermosa rosa roja en la que depositaba un beso, sabiendo de antemano que ella lo observaba a la distancia. Candice White, eres la mujer más hipócrita existente. Se decía a sí misma. Quería su amor exclusivamente para ella, cuando su propio corazón no podía corresponder a ese enorme sentimiento. Porque tenía que reconocerlo, todo había cambiado. Escuchó el furioso galopar de un caballo. A lo lejos las voces de Kelly y Albert seguían llamándola. Un brazo la aganchó por la cintura y la elevó por los aires, acomodándola con facilidad en la montura. Ella se aferró del torso del hombre para no caer en la rápida carrera. Elevó el rostro, sintiendo las ráfagas de aire frío golpearle en las mejillas. Su corazón estaba desbocado. Era él. Su rostro endurecido por la furia y sus quijadas tensas, su mirada como un mar embravecido fija al frente, y su hermoso cabello castaño ondeándose con el viento. «Eres mía», fue lo único que escuchó antes de desvanecerse en un profundo sueño. Kelly se despertaba de su relajante reposo. Las gotas de lluvia ahora caían suavemente y el sonido la arrullaba. Era difícil dejar el suave confort de aquella mullida y gruesa alfombra. Además, el aroma de aquella loción la hacía desear seguir sumida en aquel sueño. El calor del cuerpo a su lado era... ¡Un momento! ¿Quién estaba a su lado? Se incorporó de inmediato recordando todo de momento. Las miradas, las caricias, los besos, la pasión, la forma en que... ¡Oh, por los cielos! Se entregó a ese hombre por primera vez, a alguien que apenas conocía. Pero su mente divagó un poco más. En ese momento en que sus ojos se fijaron en los de él, todo fue como si se conocieran de siempre. Esa extraña sensación de que todo aquello ya había sucedido en otro tiempo, en otra época. Rozó sus labios y estaban inflamados por las apasionadas caricias recibidas, mas de pronto se sintió sucia. ¿Cómo había podido retozar de aquella manera tan poco decente con un hombre que no era suyo? Él estaba casado. Ella era el médico que debería estar atendiendo a su esposa y no retozando en los brazos de aquel. Su corazón dolió con un profundo pesar. Un hueco apareció en su pecho como si ese dolor solo hubiese estado dormido y volviera a la vida, haciéndola notar su pecado. Se puso de pie tratando de no despertar al que aún estaba envuelto en el sueño. Comenzó a recoger sus ropas y a colocárselas de inmediato, lo más rápido que podían sus manos. Gruesas lágrimas ya le cruzaban las mejillas, aún sin saber por qué. Se sentía la mujer más desdichada y sucia del mundo.
Albert observaba a la mujer que se levantaba con los movimientos de un pequeño gato. Se movía de un lado a otro colocándose las prendas que él mismo quitara. Era maravilloso verla y haberla tenido de nuevo entre sus brazos. Era un despertar maravilloso, único. Sonrió. ¿Cómo era posible que pudiera estar sintiendo lo mismo y que esas escenas se repitieran una vez más frente a sus ojos? Todo aquello era para volverse loco, pero aún así, volvería a vivirlo si era con ella. ¿Te vas?, le preguntó sobresaltándola y haciéndola estremecer, pero eso él no lo notó. Tengo que salir de aquí, respondió firme. No sé qué me ha sucedido, pero esto no debió ocurrir. Te equivocas. Solo ha sucedido lo que debía suceder tarde o temprano, solo que ahora es perfecto. El destino ha sido benévolo. Esta vez. Le respondió a él colocándose a sus espaldas y volviéndola a encerrar entre sus brazos mientras besaba la coronilla de su castaña cabellera. «¿Pero qué dices? ¿Cómo puedes pensar algo semejante? Esto es un error. Yo no debí... Tú estás casado. Esto no está bien». El desesperado llamado en la puerta los interrumpió inesperadamente. «¿Qué sucede?», preguntó algo irritado. Había dicho que no lo molestaran. «Hijo, debes venir y llamar a la doctora. La niña ha despertado». La voz de Doris era apurada y ansiosa. «¿Qué has dicho?», preguntó, abriendo la puerta terminando de colocarse su camisa, ante la sorprendida mirada de su nana. «Candice ha despertado. Bueno, ha abierto los ojos, pero no responde cuando le llamamos. Solo los mantiene fijos observando hacia el techo». La mujer estaba apenada, pues alcanzó a observar a espaldas de William que la doctora acomodaba su cabello haciendo una rápida coleta, muy diferente al estricto moño que llevaba el día anterior. Albert pasaba su mano sobre el rostro de Candice tratando de llamar su atención, pero ella permanecía con la mirada fija en el cielo de su cama. Kelly llegó al fin después de asear su rostro y reacomodándose un poco. Mary Jane y Doris solo cruzaron miradas silenciosas que decían demasiado. Su experiencia en la vida las llevó a la única conclusión para el retraso de la médico. «Permítame». Kelly se acercaba colocando su estetoscopio al cuello y encendiendo una pequeña lamparilla que llevaba en sus manos. Comenzó a revisar los ojos de la paciente con profesionalismo como era usual en su profesión. La llamó un par de veces y repentinamente las pupilas verdes se enfocaron en el rostro de la doctora, llenas de ira. Kelly se incorporó un poco desconcertada por la expresión de la joven. Era como si supiera lo que sucedió en el despacho entre su esposo y ella. Candice comenzó a incorporarse poco a poco sin desviar su mirada del rostro de Kelly. La doctora dio un par de pasos atrás temerosa. Aquello era un tanto inusual, como algo ya vivido pero sin ninguna certeza de que fuera cierto. «No me toques», exigió con una voz que expresaba toda su rabia interior. «Candice, ¿qué te sucede?». Albert se anteponía a Kelly y ésta se protegía a sus espaldas y se apoyaba en la espalda de éste. Estaban descubiertos. «¡No lo toques!», gritó Candice, y ante sus ojos un Albert débil y lastimado se anteponía a su amante defendiéndola. «Candice, las cosas no son lo que hay en tu mente. Trata de enfocar tus pensamientos», rogaba él, comprendiendo que era lo que sucedía en la mente de su hermana, pero la expresión en las pupilas de ésta le indicaban que ella estaba sumida en el pasado, un tormentoso pasado sucedido décadas atrás. «Vas a defender a tu amante, vas a ponerla a ella por sobre tu hijo y tu esposa», gritó, sorprendiendo a los presentes. «No. Tú y yo nos iremos como lo habíamos planeado. Entre ella y yo no hay nada. Ahora que te recuperé, no permitiré que nada ni nadie nos vuelva a separar, pequeña». Albert comenzaba a respirar dificultosamente ante sus ojos, y ella aún vestía harapos sucios por haber corrido la distancia entre ambas mansiones. Sus pies descalzos estaban llenos de lodo,
y sus manos de arañones. Candy, por favor, déjame revisarte. Puedes estar malherida y tu bebé en riesgo. Suplicaba Kelly asomándose un poco detrás de la espalda del hombre, pero la joven con sus ojos llenos de ira y dolor no cedía a su súplica. Las lágrimas surcaban las mejillas sucias dejando marcas visibles de su recorrido. No, vete, vete, no me toques, no lo toques, no quiero verte cerca de nosotros, no quiero que estés cerca de mi esposo. Le gritaba manoteando, tratando de alcanzarla, pero el cuerpo malherido de Albert no soportó más y cayó al suelo ante sus ojos, perdiendo el sentido. ¡Albert! ¡Albert!, gritó ella, llevando sus manos a la cabeza. Albert estaba frente a ella y había pedido a los demás que guardaran silencio. Era obvio que Candice estaba viviendo un trance de su vida anterior. El momento en que regresó a la mansión después de huir de Terrence y encontró a Kelly besándolo en la frente. Había perdido el sentido y fue colocada en la cama, y cuando Kelly quiso revisarla, reaccionó justo de aquella forma antes de que él perdiera el sentido. Candice perdió el sentido y la tomó en brazos evitando su caída. Kelly, Doris y Mary Jane estaban muy sorprendidas y confundidas. Él la llevó nuevamente a la cama y le habló con cariño para tranquilizarla, hasta que su respiración se volvió calmada. ¿Qué ha sucedido, señor Andrew?, preguntó Kelly muy confundida. Doris y Mary Jane se acercaron para poner cómoda a la paciente que volvió a su profundo sueño. Acompáñame, por favor, le pidió guiándola fuera de la habitación. La chica temblaba. Cuando estuvieron a solas nuevamente, William dejó que ambos se serenaran un poco. Él sabía que probablemente Kelly hubiese pasado por un trance. ¿Por qué tenía que ser él el único que recordara todo claramente? ¿Acaso su pecado fue mayor al de todos? Confundir el sentido de su amor por Candice era un error que estaba pagando demasiado caro, una maldición en una vida anterior, y continuaba haciéndolo en su vida presente. Él no podía más con aquel destino que le daba gotas de felicidad bajo una lluvia de dolor y de tormento al no poder terminar con todo como él deseaba. Pero según le predijeron, tenía que respetar el tiempo de cada uno si no deseaba continuar con aquel pecado a cuesta. Él no podía intervenir a menos que las personas pidieran su ayuda o despertaran por sí mismas para que todo quedaran en el lugar que debía estar según el destino de cada uno. Era el precio a pagar por interferir en los lazos que la vida marcaba, aun si cada humano ignoraba el siguiente paso a seguir y no se dejaban guiar por la intuición, por los sentimientos que grita el corazón. «¿Willy?». Kelly lo llamó y el vaso con agua que mantenía el hombre en su mano cayó al suelo haciéndose añicos. «¿Cómo me has llamado?», preguntó aún sin volverse. «Así te llamaba, ¿verdad?», preguntó ella. Cuando Candice comenzó a reclamarme, algo sucedió en mí. No estoy loca y jamás he tenido problemas con mi sistema nervioso o alucinaciones. Por ello sé que no pudo ser mi imaginación. Fue como si un velo cayera de mis ojos y todo frente a mí cambió a una época muy lejana. Era ella frente a mí, pero vistiendo de diferente manera. Su vestido estaba sucio y roto, su pelo estaba completamente suelto, muy largo y desordenado, su cara demacrada con claras muestras de haber llorado demasiado. Mi corazón dolió sintiéndome culpable de todo aquello que ella vivía. Me sentí sucia y mi mente se aclaró ante aquel reclamo. Yo la traicioné por amor a ti, ¿verdad? Kelly, las cosas fueron una equivocación. Es por ello que te pregunté si creías en la reencarnación, preciosa. Nuestro amor fue verdadero. Candice y yo jamás debimos cruzar nuestros caminos de la manera en que lo hicimos. Pero, señor Andrew, usted es su esposo nuevamente. Las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de la joven médico mientras señalaba el enorme cuadro sobre la chimenea. No, Kelly, esos son del pasado. Obsérvalos bien. Candice y yo somos hermanos, le reveló. Kelly se volvió a verlo aún más sorprendida. Aquello era horrible.
¿Vivían como esposos siendo hermanos? No, no es lo que estás pensando. Candice tomó esto como un juego y después se hizo una costumbre que las personas creyeran que estábamos casados. Ambos deseábamos encontrar el amor y esta mentira nos permitía mantener a las personas alejadas y no lastimar a nadie con falsos sentimientos, hasta que ambos encontráramos a nuestras parejas destinadas. Es una sensación que no tiene descripción. Creo que tú me comprendes ahora. Pero, ¿por qué yo? Ahora, yo nunca... ¿Cómo es que tú? Kelly tenía demasiadas preguntas en su mente, pero su memoria solo le gritaba el dolor que sintió y que le hizo tomar la decisión de alejarse en su vida pasada. El haber visto caer a William casi a punto de morir y que Candice no le permitió tocarlo, ordenando que la sacaran de la mansión para jamás volver a verlo. Esa misma mansión en la que sus pies estaban después de tantas décadas transcurridas. Se necesita un momento muy fuerte de tu vida pasada para que despiertes. No todas las personas lo logran. Si fuera así, el mundo sería un caos lleno de locos. Solo algunos tienen el privilegio de recordar el error cometido y corregirlo. Quizá porque después de tantas vidas seguimos cometiendo el mismo error y la vida se cansa de nuestra torpeza y por ello nos permite recordar para que al fin cumplamos con el destino que tenemos marcado y al final de esta vida dejemos de existir. No lo sé. Solo repito lo que me fue confiado hace un tiempo en mi último viaje. Me topé con un monje y yo, al igual que tú, entré en un trance donde volví a mi vida pasada, y siendo yo quien debe guiar sin intervenir, un trabajo muy pesado, pero justo, debido a mis errores en vidas pasadas. Willie, yo te vi caer al suelo muerto y eso me quitó mi propio deseo de vivir. Pero ella también estaba confundida. Su corazón no sabía a quién debía amar. Me amó a mí, pero de una manera muy distinta a como lo amó a él. Respondió a él sin revelar nombres, pero si Kelly había despertado como él, ella debía saber a quién se refería, pero ninguno podría decir nada. ¿Te refieres al...? Él la acalló, posando su mano sobre sus labios antes de ella siquiera pudiera pronunciar la palabra. Ella lo miró con ojos muy abiertos. No podemos decir nada. No sé cuánto hayas recordado de tu vida pasada, pero no podemos revelar a nadie, aun si vemos que las cosas se ponen un poco difíciles. Ellos deben despertar por sí mismos, y una vez todos estén listos, se presentará la última etapa. No sé cuándo, ni cómo, ni dónde. Willie, ¿qué pasó después de aquel día? Ella no dejó acercarme. Sus ojos estaban llenos de rencor hacia mí, una expresión que nunca vi en ella, y nunca volví a saber de ustedes. Nadie volvió a saber nada de ustedes. Yo no pude superar mi dolor de saberte muerto y... Basta. Por favor, no me digas más. La acercó encerrándola entre sus brazos y apretándola fuertemente mientras apoyaba su barbilla en aquellos castaños cabellos que conservaban el mismo aroma a jazmines. Depositó un beso en la coronilla y se balancearon suavemente, sintiéndose uno a otro con aquel amor que los llevó a pecar en el pasado, pero del que ahora podían ser libres de disfrutar, sin olvidar a aquellos que fueron lastimados en su camino. El llamado a la puerta interrumpió el momento. Señor, lamento esto, pero lo busca el señor Hathaway. Lo he llevado al despacho. La mucama se mostraba apenada. Está bien, enseguida voy con él. Se volvió a Kelly y sonrió. La vida sigue allá afuera. Aún hay mucho por hacer. Le comentó depositando un beso en su frente y después salió rogándole con la mirada que lo esperara. Estaré con tu hermana. Perdón, con la señora Andrew. Se corrigió. Aun si ya sabía la verdad, no podía ser ella quien revelara aquello. Él asintió antes de salir de la estancia. Kelly se quedó observando un momento más aquel cuadro. Lucían tan felices que dolía ver aquellas expresiones tan perfectas. ¿De verdad sería un error aquel amor? O quizás el error fue que ella y él jamás aceptaron aquel amor destruyéndolo sin realmente desearlo.
Después de todo, fueron ellos los que llegaron a destiempo. Robert observaba a su alrededor. Había varias fotos de la pareja de esposos en varios países y diferentes eventos sociales. Su sencillez no coincidía con la magnitud de su fortuna. «Buenas tardes», saludó William con su apariencia perfecta y su actitud tan elegante y refinada, aun si no vestía el clásico traje de hombres de negocios. «Buenas tardes, señor Andrew. Lamento molestarle en estos momentos que imagino no son los más indicados para hablar de nuestra sociedad. Si me permite preguntarle, ¿cómo sigue la señora Andrew? Me enteré que tuvo un percance». Robert era el mejor amigo de Terrence. Era más que normal que ya estuviera enterado de lo sucedido. Quizá el mismo Terrence lo había enviado para obtener información. William sonrió con esa expresión tan pasiva que hacía que las personas lo amasen aun si no lo conocían. Robert se sintió un poco cohibido. «Todo estará bien. Dentro de poco volveremos a nuestra tierra, Escocia. Pero no se preocupe, manejaré mis negocios por medio de mi representante. Pronto lo enviaré para que hable con usted. Por lo pronto lo de la obra queda completamente cancelado. No se preocupe. Cumpliré con todo lo que la ley marca hacia el contrato firmado por los actores. Nada quedará pendiente». «Bueno, no era precisamente de lo que quería hablar con usted, pero le agradezco que haya tocado el tema. No se preocupe, los actores continuarán con su trabajo, aun si la presentación que se tenía programada para la celebración privada no se lleva a cabo. Nuestra gira está ya elaborada, aun si el actor principal debe cambiarse. Siempre estamos preparados para este tipo de contratiempos. Terrence realmente solo fue contratado para la presentación privada, así que no habrá ningún problema con él». «¿El señor Granchester se encuentra bien? ¿Sus malestares han desaparecido?», preguntó tratando de obtener información. Jugaría el mismo juego que el actor. Precisamente era eso lo que venía a tratar. Las investigaciones referente al accidente han arrojado que fue un atentado contra Granchester, como usted lo llama. Él ya se encuentra mejor y he hablado con él al respecto para tratar de encontrar una respuesta a los posibles responsables. Él ha estado fuera del país por años, pero quizá alguien que le guarda algún viejo rencor quiso buscar venganza. En este medio uno se arriesga a todo», comunicó el hombre tratando de no revelar demasiado. «Su esposa está a salvo de cualquier problema, ya que esto no era en contra suya», agregó. «Sí, eso era de suponerse». Sonrió, pero en el fondo sabía que no era del todo cierto. No estaba seguro de que Candice estuviera del todo a salvo. Ya en el pasado fue engañada para obligarla a abandonar al hombre que amaba. La señorita Marlowe fue un obstáculo en el pasado, y ella estaba con Granchester en el presente. Quizá ella no lo supiera aún, pero estaba seguro que su resentimiento hacia su hermana estaba naturalmente en ella. «Ya tenemos a varios sospechosos y ninguno de ellos conoce a la señora Andrew. Es por eso que fue descartada la posibilidad de que ella corriera algún riesgo», remarcó Robert. «Dígame, ¿entre los sospechosos está la señorita Marlowe?», preguntó. «Supe por algunos medios que su relación con Terrence no marcha del todo bien. De hecho, creo que ha estado tratando de conseguir una audiencia con la reina y la actual duquesa». «Bueno, los medios exageran un poco la información que publican. Sí han pasado por algunos problemas, pero no creo que Susana pueda hacer algo tan peligroso y poner en riesgo la vida de su prometido. No tendría ninguna lógica cuando ella lo que más desea es casarse con Terrence». Robert estaba algo nervioso. Por supuesto que él también creía que Susana estaba detrás de todo lo sucedido, pero no podían señalarla sin que ésta provocara algún escándalo mayor, revelando intimidades de Terrence y de los propios Andrew, ya que la mujer creía que entre su prometido y la señora Andrew había una relación de amantes. Pero por supuesto él no mencionaría eso al hombre frente a él. Además estaban teniendo dificultades para dar con el paradero de la rubia exactriz. «Entiendo. Fue solo un comentario. En casos como estos es mejor no descartar a ningún sospechoso por mínimo que pudiese ser la posibilidad de culpa. Fue un atentado que pudo costarle la vida a una persona, o a dos».
agregó, ya que Candice estuvo en riesgo y eso lo hacía hervir de furia, pero debía controlarse. Sí, es comprensible su comentario, pero estamos haciendo todo lo posible para dar con los responsables. Por lo pronto, todo el personal del teatro está siendo entrevistado, y si la investigación arroja a alguien como cómplice del criminal, se tomarán las medidas que la ley exija. Robert se ponía de pie y le dejaba a William un folder sobre el escritorio con toda la información. Bueno, pues agradezco su información. Realmente es muy importante para mí. Le reitero que puede contar con nosotros para lo que sea necesario, y aun si no podemos estar físicamente presentes, mantendremos el contacto por medio de nuestro representante legal. Es una persona de toda nuestra confianza y además la tecnología de estos días nos permitirá comunicarnos cada que sea requerido. Una vez más, gracias por todo, señor Hathaway, y envíen nuestras disculpas al señor Granchester. Me hubiese gustado hacerlo personalmente, pero, como le he dicho, viajamos pronto y aún hay muchísimas cosas que atender aquí. Le extendía la mano para despedirse en un gesto clásico. Le comunicaré. Robert estrechó la mano ofrecida y no agregó más. Salió de ahí con una información muy valiosa que no sería del total agrado de su amigo, pero sin duda era lo mejor. En un matrimonio no se podían mezclar terceros sin que el daño fuera enorme y las consecuencias impensables. Continuará.